Me pidieron, por eso, como nosotros trabajamos con información pública, me pidieron que viniera a hacer un taller de datos abiertos. No es un taller práctico en el sentido que es una sesión con 100 personas, 60 personas, obviamente. No se trata de hacerlo directamente ahora nosotros en directo, pero sí que es os voy a explicar un poco el tipo de proyectos que hacemos y cómo lo hacemos. Es decir, con proyectos, con ejemplos concretos, os voy a explicar un poco las tecnologías que hay detrás y son proyectos obviamente más pequeños que los de la mesa anterior, que eran como grandes infraestructuras de digitalización, pero os voy a contar un poco el que hace una organización como nosotros desde fuera, intentando aportar transparencia a las administraciones públicas, que es un poco la misión que tenemos en Cibio de intentarle explicar a los ciudadanos cómo funcionan las administraciones públicas. Entonces, os voy a contar primero que periodismo, vais a decir que yo tengo mucho respeto, debo decir, antes de empezar, tengo mucho respeto a los archiveros y cuando me invitaron a esta charla dije, pero si yo todo lo que sé ya lo sabéis vosotros, ¿para qué os voy a contar? Y me dijeron, no, cuenta los casos concretos, porque de verdad que respetamos mucho a los archiveros y la importancia de tener información fiable. Entonces, pues os voy a contar qué os puede, y yo no soy periodista tampoco, soy un híbrido, yo soy un ingeniero informático, os voy a contar qué os puede aportar un poco el periodismo o qué en los casos concretos de utilización de información pública. Y luego os voy a contar eso, cómo usamos nosotros los datos y de dónde los sacamos. Entonces, para que sepáis un poco de Cibio, nosotros nacimos en 2012, estamos enfocados en aportar transparencia y rendición de cuentas a las administraciones públicas en España, y lo que nos diferencia de un medio tradicional, digamos, es que todo lo que hacemos es con información oficial, fuentes primarias, y que intentamos abordar temas que consideramos que los medios tradicionales no exploran bien porque son muy complicados, a veces son muy densos, como la contratación pública, cómo funciona el lobby en España, cómo funcionan los presupuestos públicos. Es decir, intentamos trabajar con grandes volúmenes de información, haciendo cosas que un periodista tradicional en un medio tradicional que tiene que hacer una noticia en un día, pues no puede hacer, ¿no? Nuestros proyectos, digamos, que tardan varios meses. Y lo que os comentaba del periodismo y los archivos, Walter Lippmann era un periodista americano, uno de los grandes teóricos del periodismo en Estados Unidos. No hace falta que leáis la cita entera, pero básicamente nosotros creemos que el acudir a las fuentes primarias es lo que nos puede salvar un poco de todo el ruido que hay en las portadas constantemente, que el 90% del periodismo muchas veces es que si uno de un partido ha insultado al otro y el otro ha dicho no sé qué, y que mira lo que ha dicho uno y que esto igual no es verdad, no sé qué, tal cual. Entonces, nosotros lo que intentamos es ir a los temas que consideramos importantes, como luego veréis ejemplos de sanidad, vivienda, etcétera, etcétera, ir a las fuentes primarias, ir a acudir a los datos. Y esto es lo que creemos que nos va a permitir pasar un poco del ruido y de la vorágine a intentar aportar un poco de luz en estos temas importantes. Entonces, como es un taller de Open Data, creo que esto lo sabéis, pero va a ser 1 minuto, simplemente por si alguno no sabe lo que son los datos abiertos. La idea de los datos abiertos es poner información que tiene la administración online, básicamente, de forma gratuita y con licencias abiertas y en formatos reutilizables. La idea es que hay mucho valor en esta información. Antiguamente es un valor que se quedaba dentro de las propias administraciones o dentro de los propios archivos. La idea es que si hacemos esto público pueda haber un uso económico, pues quizá AEMET publica los datos del tiempo, creas una industria de gente que hace modelos meteorológicos, pero también puede ser valor social, por ejemplo, si publicas información sobre contratación o sobre las reuniones de un ministro, pues puede haber transparencia y podemos saber con quién se está reuniendo un ministro y quién influye en las leyes, ¿no? Entonces, esta es la teoría. Yo debo decir, como ingeniero informático, yo esto me lo creía completamente cuando empecé a hacer estas cosas allá por el 2011. Ya no me lo creo tanto en el sentido que he visto que es mucho más difícil y que no es automático. Y de hecho, Cibio nació con la idea de utilizar la información de datos abiertos que iban a publicar las administraciones públicas, y con los años hemos acabado extrayendo información un poco por las malas, que es un poco lo que me da derecho a estar aquí y contaros cómo nosotros generamos nuestros propios conjuntos de datos abiertos, un poco por las malas, exigiendo información a las administraciones o sacándola de sus páginas web o haciendo cosas un poco más a lo bruto. Entonces, lo último que voy a contar, digamos, teórico es, seguramente esto lo conozcáis, es el modelo de Tim Berners-Lee. Hace 10 años, cuando empezaron a hablar de datos abiertos,
se propuso este modelo de 5 estrellas, donde básicamente es, si tú publicas algo en la web ya es una estrella, si lo haces en un formato estructurado, como por ejemplo un Excel, ya tienes 2 estrellas, si además es un formato que no es propietario, como un fichero de texto separado por comas, pues ya tienes 3, etcétera, etcétera. Esto hubo en mi opinión personal, hubo como una locura de los informáticos que todos querían llegar a las 5 estrellas. Mi opinión personal es que con llegar a 1 o 2 estrellas en la práctica es lo que te permite aportar más valor, porque llegar a la 5ª estrella, donde cada columna está súper estandarizada y tiene una definición concreta, está muy bien en ciertas cosas y tenemos que intentar llegar ahí, pero yo creo que tiene mucho más valor el intentar publicar todo lo posible primero, también para medir un poco qué usos hay, cuánta demanda hay, etcétera, etcétera, y como veréis, pasar de la primera a la segunda a la tercera estrella no es tan difícil, en el sentido que hay herramientas, pues por ejemplo, para convertir, sacar información de un Excel y pasarla a un formato no propietario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no quería traeros demasiado con estas cosas, pero es un poco lo que tengo que, ya que es un taller de datos abiertos, al menos definir un poco lo que es. Y cuando se habla de talleres cuando se habla de datos abiertos hay muchos formatos, que no voy a intentar definir aquí todos, pero básicamente nosotros al final, el gran formato común es para el formato tabular, digamos, si puedes convertir algo en una tabla, un CSV es muy útil, y si es un formato, digamos, un formato de árbol, en internet hay mucho lo que se llama JSON, pero bueno, tampoco quiero pararme mucho aquí, pero si no, seguramente os suena también el XML, que es el típico fichero con marcas de menor que, mayor que luego veremos algún ejemplo. Pero bueno, quería deciros que hay un montón de ficheros, pero que en la práctica yo tampoco, si estáis en el lado de los productores, digamos, yo soy el lado consumidor, en el lado de los productores, si ponéis un CSV ahí fuera en una web, yo creo que cualquier persona va a poder usarlo y es lo más sencillo y es lo que os va a permitir pasar al siguiente paso. Vale, y ya está. Hasta aquí era la versión teórica. Os cuento un poco entonces la práctica de cómo conseguimos nosotros información y cómo la usamos, ¿vale? Entonces, como os decía, nosotros inicialmente pensábamos que la administración iba a ponerse las pilas y iba a empezar a publicar los abiertos de todo. En la práctica no es así, y en la práctica la información que más nos interesa a nosotros, porque tiene un uso, digamos, social y político, es la información que muchas veces no se quiere compartir. Entonces tenemos que recurrir a la Ley de Acceso a la Información, que entiendo como archiveros todos conocéis. De hecho, nosotros llevamos 12 años haciendo incidencia y haciendo lobby para intentar mejorar la Ley de Acceso, que tiene muchas deficiencias actualmente, y ahí es donde nos encontramos con muchas asociaciones de archiveros que estáis siempre batallando por distintos sitios para mejorar la ley. Entonces entiendo que conocéis bien la Ley de Acceso. Entonces nosotros hacemos muchísimas solicitudes al año, del orden de 100, 200 solicitudes al año. Intentamos intentamos pedir información que normalmente no es pública, digamos que vamos siempre forzando un poco el límite de lo que es público, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos años estuvimos luchando contra el Ayuntamiento de Madrid para conseguir los resultados de las inspecciones sanitarias. Esto costó casi un año de luchas arriba y abajo. Esto se ve fatal. Bueno, no, ahí se ve mejor. Vale, en la pantalla que tengo delante no se ve bien. Vale. Entonces, lo que hacemos nosotros como periodistas, por un lado, es intentar que esta información salga a la luz, y luego también intentar comunicarla de la forma que sea más sencilla posible para un ciudadano normal. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un mapa de Madrid donde podías ver los resultados de escuelas, guarderías, etcétera, etcétera. Y este artículo, por ejemplo, tuvo un impacto enorme. Nos llamó un montón de gente, de padres que habían descubierto que en la guardería de su hijo no había pasado una inspección de sanidad y que nadie les había dicho nada. Entonces, este es un poco el valor que nosotros podemos aportar como periodistas, llevando la información a la gente, ¿no? Y que obviamente sería mucho más fácil si estos datos fueran abiertos, y de hecho el Ayuntamiento de Madrid luego se ha puesto las pilas, empezó a publicar estas cosas como datos abiertos, pero nosotros con la Ley de Acceso a la Información lo que vamos es un poco de punta de lanza, intentando conseguir la información de cualquier forma. O, por ejemplo, nos preocupaba mucho el tema de la sobrecarga de trabajo en la atención primaria. Entonces, en este caso tuvimos que hacer 17 solicitudes de información en las 17 comunidades,
Esto también de nuevo estuvimos como unos 6 meses porque cada comunidad te ponía distintos problemas, entonces lo que hacemos luego es consolidar toda la información a nivel de centro de salud y puedes ver pues cuántos pediatras hay, a cuántos niños le tocan a cada pediatra, es decir, en toda España, bueno, en toda España no, las que respondieron a las solicitudes de información. Entonces, esto es un poco lo que hacemos, es una de las grandes líneas de trabajo que tenemos. A veces no nos contestan, vamos a juicio, hacemos investigación estratégica, pero eso es otra charla que no voy a contar aquí. Pero bueno, la historia es que muchas veces lo que nos dan son PDFs, ¿no? Entonces, mucho de nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo lo pasamos intentando sacar información de los PDFs que nos devuelven en las solicitudes de información, que a veces es un poco absurdo porque tú puedes ver que el PDF ha sido generado electrónicamente, sabes que hay un Excel detrás, pero no te lo quieren dar. Pero bueno, entonces nuestra pelea es un poco pues, sacar la información de cualquier forma, ¿no? Entonces, puede que esto sea muy obvio, pero os lo voy a explicar. Voy a ir un poco de más fácil a más difícil. Entonces, posiblemente vosotros que os paséis el día trabajando con documentos, sabéis, hay dos grandes formas de generar los PDFs. Una es escaneando un papel y otro es imprimiendo digitalmente desde un fichero, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas transparencias están sacadas de un taller para periodistas, que a veces tengo que empezar por lo más sencillo. Entonces, en función de cómo se ha generado el PDF, es más o menos fácil extraer la información. El caso más sencillo es que sea una tabla bien estructurada, como por ejemplo... ahí no está, vale. Es que no sé, aquí no sé, vale, vosotros lo veis. Por ejemplo, a veces pedimos, que si yo este era un documento de subvenciones pesqueras, ¿no? Entonces te daban un documento de Word con unas determinadas tablas, etcétera, etcétera, más o menos bien estructurados. Este es el caso sencillo donde hay distintos programas que son capaces de extraer la información de ese documento y pasártelo a un formato pues que puede ser un Excel o puede ser un fichero separado por comas fácilmente, ¿no? No sé si en vuestro día a día trabajáis con programas con licencia tipo Acrobat, pero si no, existen servicios web gratuitos, al menos para pequeños volúmenes. O sea, yo os voy a contar un poco mi experiencia del día a día, ¿eh? Yo entiendo que igual vosotros trabajáis con grandes volúmenes de información en algunos momentos que van a requerir igual una licencia de un determinado programa, pero bueno, os cuento un poco la versión gratis y luego si tenéis, podemos ir a partir de ahí. Pero bueno, existe una serie de servicios web gratuitos donde tú puedes subir un PDF, digamos, sencillo, estructurado, y que te devuelve, te permite, a 30 segundos, te permite descargarte esa misma información en un Excel, ¿vale? Excel o en un fichero estándar. El problema es... ¿Lo veis? Sí. El problema es que muchas veces los PDFs que nos pasan no están tan estructurados, sino, por ejemplo, a veces son generados electrónicamente. Digamos, la gran diferencia, como sabréis posiblemente, es en un fichero escaneado simplemente hay píxeles negros y blancos, pero el texto, digamos, no está ahí, no puedes copiar y pegar, entonces no es posible extraer el texto directamente. Pero en un fichero, en un PDF que ha sido generado electrónicamente, como puede ser incluso en este caso es un boletín oficial de, no recuerdo, de comunidad, el texto, digamos, sí que está ahí, aunque está en un formato... A ver, aquí lo ves mejor. El texto está ahí, el problema es que no está siguiendo, no es una tabla como tal, sino que veis que tiene como dos grandes columnas y los valores de un determinado valor se saltan en determinadas líneas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que los programas tradicionales que os comentaba antes, como estos de I Love PDF y cosas así, no van a poder, posiblemente no puedan hacer un buen trabajo extrayendo la información en una forma estructurada porque no entienden bien digamos, el dominio, ¿no? Digamos, no entienden bien qué están viendo y no son capaces de entender las relaciones entre las distintas columnas, no son capaces de entender que este trozo, esta frase en realidad es que ha saltado la línea de la frase anterior, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí, y esto lo hacemos bastante a menudo también, es convertir el PDF a un fichero de texto, pero manteniendo, digamos, la posición de cada carácter, y esto hay herramientas gratuitas que lo permiten hacer, y una vez que tenemos ese fichero de texto,
generamos un pequeño programa, y pues aquí es la parte donde aquí hace falta un informático, digamos, generamos un pequeño programa que entiende esa estructura. A ver qué pasó a la siguiente. Vale, entonces del PDF anterior, que esto es un boletín, el típico boletín autonómico mal formateado, lo que hacemos es pasar a este fichero de texto donde cada carácter está en el mismo sitio, pero esto es simplemente un .txt, digamos. Y entonces luego lo que hacemos es generar un pequeño programita. En este caso es un lenguaje de programación que se llama Ruby, pero podría ser en Python, podría ser en JavaScript, podría ser cualquier lenguaje de programación. Pues si tenéis a mano o un informático en el departamento o tenéis un amigo informático, no es muy difícil, una vez que entiendes un poco la idea general, no es muy difícil hacer un programa que vaya recorriendo línea a línea ese fichero de texto y diciendo, vale, esta parte es el nombre de la empresa que se ha llevado la subvención, este es el importe, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto consigues extraer un fichero estructurado con toda esa información de ese boletín en un formato estructurado. Vale, bueno, sí, si queréis en algún momento tenéis alguna duda o queréis interrumpirme, ¿vale? Para que sea más interactivo esto, para que no sea simplemente yo hablando, en cualquier momento levantad la mano. Vale, y el último tipo de PDFs con el que trabajamos son aquellos que están escaneados, ¿vale? Dependiendo de dónde trabajéis, entiendo que igual vosotros os tenéis que enfrentar mucho a este tipo de documentos, porque son los que se generan a partir de PDFs escaneados. También entiendo que si estáis usando herramientas profesionales de escaneado, es posible que ya incorporen el reconocimiento óptico de caracteres, ¿vale? Y perdonad si algo de lo que cuento aquí os suena ya muy obvio. Pero bueno, muchas veces a nosotros también nos llegan documentos que no tienen, o sea, simplemente el escaneado y tenemos que extraer la información de ahí. Y entonces, como posiblemente sabréis vosotros, la calidad de lo que sale de aquí depende mucho del estado del documento, de si está torcido, de si está sucio, de la resolución con la que haya sido escaneado. Y algo para nosotros muy importante es que no podéis estar del todo seguro. O sea, si por ejemplo estáis aplicando el OCR para una sentencia que está escaneada y simplemente queréis buscar en este documento, pues bueno, si hay una palabra que no la he entendido bien, pues no pasa nada, si luego buscas igual no la encuentran, pero dentro de lo que cabe no es un drama. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es extraer la información de estos documentos, por ejemplo, pues lo que habéis visto de saber cuántos médicos hay en un centro de salud. Entonces es muy importante que los puntos decimales no se pierdan, es muy importante que el 1 no sea una N. Todo lo que sean cifras, o sea, para nosotros como periodistas, cuando sacamos una información, queremos poder demostrar que es correcta y es muy importante asegurarnos de la calidad del resultado, ¿no? Entonces todo lo que sea OCR requiere una revisión manual posterior porque es muy probable, como os digo, que el proceso de reconocimiento de caracteres no funcione del todo bien. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo real de una carta del banco que conseguimos con solicitudes de acceso a información del Banco Central Europeo al Gobierno español. Era una carta escaneada. Lo que digo, puedes pasarlo por un programa como Acrobat o AviReader. Hay programas de código abierto gratuitos que son capaces de cogerse el PDF y devolverte un documento de texto bien estructurado. Yo aquí debo decir que nosotros no somos expertos en trabajar con este tipo de documentos y además ha cambiado mucho desde la última vez que lo hicimos. Pero hay una comparativa de otro organismo de periodismo de investigación en Estados Unidos donde hace una comparativa de los distintos herramientas disponibles, porque además antiguamente había productos independientes tipo AviReader y cosas así, pero ahora tanto Amazon como Microsoft ofrecen servicios en la nube de transcripción y de extracción de información que están evolucionando mucho y están aplicando modelos de inteligencia artificial. Entonces, esto ha cambiado mucho. Entonces, si estáis trabajando con grandes volúmenes de información y, por ejemplo, queréis automatizar el proceso con cientos de documentos, yo os recomendaría que miréis esta comparativa, que es muy reciente, donde comparan, pues eso, desde subir todos los documentos a la nube de Microsoft, a la nube de Amazon, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, como es 2024 y todas las charlas tienen que hablar de inteligencia artificial, pues voy a hablar solo un minuto, porque nosotros hasta ahora no hemos utilizado inteligencia artificial para extraer información,
porque nos da mucho miedo precisamente el hecho de que no sean 100% fiables y de que sean capaces, que tiendan a veces a ¿cómo se llama?, a alucinar ciertos datos. O sea, nos da mucho miedo, si alguna vez lo usamos, tenemos mucho cuidado para repasar los resultados, pero sí que hice yo una prueba rápida justo la semana pasada, porque así como ChatGPT es lo que primero se puso de moda y todos estos modelos basados en texto que escribes y te responden, pero ahora la siguiente generación son los modelos con visión incorporada. La mesa anterior os han estado hablando de este tipo de cosas y son sistemas más profesionales, pero sí que debo deciros que ahora mismo podéis trastear, incluso gratuitos, pues por ejemplo con la versión de Google que se llama el AI Studio, sin coste, porque están en esta fase donde quieren que todo el mundo lo use. Podéis, con vuestra cuenta de Google podéis ir, empezar a subir documentos. Por ejemplo, esto es una declaración de bienes del Congreso, es un documento que se publica escaneado, sin OCR. Este está más o menos recto, pero otros están torcidos y con mucho ruido. Les hice la prueba de subir este documento, que es la declaración de bienes de una diputada, subirlo a la web de Google y decirle, no sé si lo veis justo en la mitad de la pantalla, pone extrae la primera tabla, además se lo decía en castellano, extrae la primera tabla de la segunda página del CSV. La primera vez que lo hizo, como había comas entre los números de los importes de los pisos que tenía, luego el CSV estaba, digamos, mal porque tenía demasiadas columnas, porque las comas de los decimales se liaba. Entonces le dije, ten cuidado con las comas, se confunden con los separadores de columnas, así que asegúrate de añadir comillas. Y me devolvió un trozo de texto del CSV que copy-pegué en un fichero y para comprobar que estaba correctamente, y si está correctamente fue capaz de ir a la segunda página, localizar la primera tabla y sacarme la información. Ya os digo, yo antes de usar esto para nada, digamos, nosotros en una investigación antes de usarlo lo revisaríamos con mucho cuidado, y obviamente si fuera un gran volumen de documentos esto sería una cantidad importante de trabajo, pero para ser gratuito y para ser inmediato y tal, y no necesitar licitar un proyecto de tal y cual, la verdad es que empieza a ser muy interesante la capacidad de estos sistemas, ¿vale? Vale, esto era la parte de los PDFs, que igual es la parte que tenéis más conocidas y me da miedo contaros cosas que ya sabéis. Entonces os voy a contar otro proyecto que resume bastante bien cómo trabajamos, que es un proyecto que se llama el indultómetro. Los indultos se siguen basando en una ley del siglo XIX, una ley de 1870, que básicamente dice que el gobierno puede indultar quitarle la pena de cárcel a cualquier persona. Lo único que tiene que hacer el gobierno, la única obligación que tiene es publicar el indulto en el BOE. Entonces, hace años mi codirectora en Cibio, una periodista que se llama Eva Belmonte, tenía un blog que se llama El BOE Nuestro Cada Día. Entonces, cuando veía un indulto en el BOE, lo que hacía era buscaba la sentencia, intentaba descubrir quién era esa persona que había sido indultada, y contaba la historia, y que se contaban unas historias a veces bastante terroríficas. Y a nosotros nos interesaba mucho el tema de los indultos porque ha habido indultos muy famosos en España, por casos de tortura, políticos, banqueros. Entonces queríamos analizar qué pasaba con el indulto en España, ¿no? Entonces, aprovechando esta rendija que es el hecho de que esto se tiene que publicar en el BOE para nosotros es una de las grandes fuentes de información que utilizamos, porque vas a seguir leyendo el BOE por las mañanas. Y entonces lo que hicimos para analizar la situación de los indultos en España fue descargarnos los BOEs desde 1996, que es cuando empiezan a estar disponibles en formato digital. Antes de eso está escaneado con OCR, no es tan fácil trabajar con eso, y hay errores, no es tan fácil, pero a partir del 96 está todo digitalizado. Bueno, no digitalizado, está digital desde el principio. Entonces, aquí, obviamente, aunque te descargues todo el BOE, si tuviéramos que ir a cada indulto y copiar la información de cada indulto, sería muchísimo trabajo, pero aquí nos podemos aprovechar de que el lenguaje administrativo sea tan aburrido y tan cansino y tan siempre igual, porque, por ejemplo, todos los indultos empiezan, visto el expediente de indulto de don o doña, Juan o María, coma, condenado por el juez tal, el juzgado no sé cuál, ¿no? Entonces, aquí utilizamos una cosa que se llama expresiones regulares, que no sé si conocéis, los informáticos lo estudiamos en la carrera,
La idea es poder definir de forma, digamos, un patrón que sea capaz de adaptarse a distintas frases o distintas estructuras. Entonces veis arriba que pone condenar y pone a o, ¿no? Entonces puede ser condenado, condenado, por, luego puede ser el, las, los. Bueno, tiene una sintaxis un poco rara, porque le puedes decir cosas como, y aquí viene un conjunto de letras de duración indefinida, o sea, esto tiene una gramática, digamos, tiene hay una estructura detrás que es muy potente, también a veces es un poco liosa. Lo bueno es que hay una serie de herramientas en la web, y también esto ahora se lo puedes, antiguamente tenías que ir a una web y te lo dibujaba, ahora se lo puedes decir a ChatGPT o a cualquier otro cacharro, le dices, tengo esta expresión regular, ¿qué significa? Y al revés, te puedes decir, quiero una expresión regular que me atrape estas variaciones y posiblemente también te lo pueda hacer. Entonces, nosotros lo que hacíamos con el indultómetro era definir estos tipos de patrones, digamos, de los distintos caminos que pueden tener las distintas frases. De condenado por el juzgado tal o la Audiencia Nacional, no sé qué, en sentencia de enero, febrero o lo que sea, ¿no? Entonces, definíamos la distinta forma de las distintas partes de ese párrafo aburrido y denso. Y con esto, luego lo que hace, bueno, entonces esto lo puedes probar, también hay distintas webs donde tú pones un trozo de texto a la izquierda, pones arriba la expresión regular y veis que es capaz de decir, ah, vale, pues este patrón que me has dado encaja en estas frases, en este trozo del texto que me has dado, ¿no? Y las cosas entre paréntesis te las saca de forma que tú, de un texto que varía dentro de unos límites, con una expresión regular puedes sacar las partes que te interesan, como puede ser el nombre del juzgado que le ha condenado, la fecha, el nombre del condenado, si es don o doña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo esto, digamos, con las distintas partes del párrafo, porque sabemos que los anuncios del BOE mantienen, básicamente, de indultos en el BOE tienen la misma estructura, fuimos capaces de, bueno, no sé, pero bueno, básicamente fuimos capaces de generar una base de datos en su momento eran 10.500 indultos en 20 años, que era una barbaridad, porque se supone que es una cosa que tiene que ser excepcional, y descubrimos, entonces hicimos una web, hicimos un buscador, porque teníamos todos los indultos que habían salido en el BOE, que era algo que ni siquiera el Ministerio de Justicia tenía, porque se lo habíamos pedido y decían que no lo tenían. Entonces fuimos capaces de generar esta base de datos de indultos desde el 96 y demostrar que había una barbaridad de indultos, y a partir del 2013, que es cuando sacamos nosotros la web, el número de indultos se ha reducido bastante, ¿no? Como somos periodistas, más que simplemente decir aquí están los datos, los publico y ya está, lo que hacemos nosotros es también explicarle a la gente por qué es importante. Entonces, por un lado, por ejemplo, como teníamos la fecha del BOE, teníamos la fecha de la condena, podíamos calcular cuánto se tardaba en indultar a una persona. Generalmente son unos 2-3 años desde que la condena es firme hasta que apareces en el BOE, salvo, por ejemplo, todos los temas relacionados con el GAL, que a los 5 meses ya estaban todos fuera, ¿no? Entonces, en nuestro periodismo básicamente intenta no basarse en anécdotas y casos particulares, sino en decir, mira, tengo 20 años de datos, estos 20 años me dicen que se tarda, que este es lo normal, y demostrar que los que se salen del patrón con autoridad poder decir esto no es normal, ¿no? Otro tipo de análisis, por ejemplo, que hacíamos era contar no solo el tipo de delito que se había indultado, pues por ejemplo hay muchos indultados por pequeño tráfico de drogas, delitos contra la salud pública que se llaman. Hay muchos indultados, pero también porque hay muchos condenados. Lo que es interesante es decir, si yo comparo los datos de cuánta gente se han condenado en estos años por corrupción, por tráfico de drogas, etcétera, etcétera, si comparo de cada 100 condenados, ¿cuántos se han indultado, ¿no? Entonces podías ver que es mucho más fácil que te indulten si eres un policía que intenta contra la libertad individual, que es básicamente retener a alguien ilegalmente. Es mucho más fácil que te indulten por eso, o por delitos contra el medio ambiente, o por prevaricación y malversación, que son los 4 primeros, que por los siguientes, ¿no? Que por los delitos comunes. Este es el tipo de análisis que podemos hacer a partir de extraer la información del BOE, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, este es el tipo de información que nosotros pensábamos que van a ser datos abiertos, y que en la práctica no son datos abiertos, sino que tenemos que hacer los datos nosotros. Porque están en el BOE, pero no están estructurados, y tenemos que hacerlo nosotros, de forma que igual a vosotros en vuestro día a día podéis aplicarlo. A veces sí que hay datos abiertos, por ejemplo datos de contratación, que es un tema que hemos trabajado mucho, porque la contratación pública es muy complicada y hay que entenderlo muy bien.
Entonces, por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre el fraccionamiento, ¿no? Que es coger un contrato de 100.000 euros y hacer 6 contratos de 14.999 para repartirlo con menos controles. Y diréis, qué exagerado, 14.999, hay miles de contratos cada año por 14.999 con 99 céntimos y también incluso por 15.000, que es ilegal, pero la gente muchas veces no lo sabe, tiene que ser menos de 15.000. Entonces hicimos una investigación con datos que ahora os enseñaré, pero bueno, hicimos una investigación de cuando el límite era 18.000 y luego demostramos que cuando cambió la ley y se bajó el límite a 15.000, el mismo contrato pasaba a costar menos, ¿no? Entonces era muy interesante esto y demostramos que ese mismo día se daban varios contratos de 14.999 a la misma empresa y luego, por ejemplo, durante la pandemia pues analizamos todos los contratos que se hicieron de contratos de emergencia. También analizamos los precios de las mascarillas y los geles a partir de todos los contratos que se hicieron con el procedimiento de emergencia en la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el tipo de investigaciones que hacemos. Los podemos hacer, parte de la información lo sacamos de portales autonómicos de sus webs, que es otra historia, pero parte lo hacemos gracias a que hay un portal de Open Data de la plataforma de contratación del Estado, donde hay unos ficheros bastante complejos y bastante raros, pero bueno, dentro de lo que cabe son datos abiertos en XML, que está bien. El problema que nos encontramos aquí es que no hay ningún control. Nos hemos encontrado pues había un pequeño taller en Asturias que recibió un contrato de 250.000 millones de euros, y dices, esto obviamente no es verdad, pero nadie se había dado cuenta. O, por ejemplo, el error típico, el problema típico es que cuando tú quieres saber cuántos contratos se llevó a bote en la pandemia, que es una de las suministradores farmacéuticos, hay como 40 formas de escribir Abbott, hay 35 formas de escribir SA. Es increíble, o por ejemplo, tramitación de emergencia. Entonces es muy difícil hacer un análisis de la información de contratación cuando cada empresa, cuando el una empresa tiene 40 nombres, porque muchas veces no está el NIF. Y esto es algo que seguramente os encontraréis en vuestro día a día también, porque esto es un problema innato a la recolección de datos. Si no hay un sistema que obligue a consolidar las cosas se dispersan. Y entonces aquí os quería mencionar una herramienta. Obviamente no puedo hacer una demostración práctica en directo, pero hay una herramienta que se llama OpenRefine. Durante un tiempo fue desarrollada por Google, pero ahora es gratuita y es de código abierto y está desarrollada independientemente. Entonces es una herramienta, es una especie de Excel con esteroides, en el sentido de que permite hacer, pues, buscar y reemplazar, partir columnas, permite también analizar como por distintas facetas, distintas columnas, te crea como histogramas de, si tienes una columna que es un importe, tú puedes ver el histograma de los importes y decir, uy, aquí hay uno que está totalmente fuera de lo normal. O sea, te permite analizar los datos de muchos aspectos y está muy bien, pero además tiene dos características, dos funcionalidades muy útiles. Una es que puedes consolidar una columna, decirle, por ejemplo, qué sé yo, esto se supone que son municipios, ¿no? O que es el código de un municipio del INE. Tú podrías consolidarlo con una base de datos externa donde estén los municipios del INE y te avisaría de decir, no, pues esto no coincide, este código no existe, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que es muy útil, que nosotros usamos constantemente, es la detección de ratas. En el caso que os comentaba antes de Abbott, que estaba escrito de 40 formas distintas, el OpenRefine puede detectar esos errores porque tú puedes seleccionar una columna y decirle cluster, ¿no? Que es como agrúpame por montones o agrupa por similaridad. Entonces lo que hace es, esto por ejemplo es una tabla de subvenciones a empresas del cine. Entonces, ¿qué pasa? Que como antes, que cada vez escribe el nombre de la empresa de una forma distinta en el ministerio, pero OpenRefine es capaz de decir, estos dos valores se parecen mucho. Hay distintas formas de hacerlo, le puedes decir, ignora los signos de puntuación, búscame cosas que solo se diferencien en los signos de puntuación, o que estén juntos separados, porque el SA, SL, a veces lo ponen junto, a veces lo ponen separado. Entonces, él es capaz de decir, esto se parece mucho, esto solo se distingue en un carácter, te permite revisarlo y te decir, vale, pues sí, o sea, todas estas 4 formas de escribir la zanfoña son lo mismo, ¿no? Entonces, y tú le puedes decir, vale, todo esto que has encontrado, arréglamelo, y entonces él te coge y te pone un mismo nombre para todos esos 4 valores, de forma que acabas con una tabla mucho más limpia. No puedes garantizar que esté al 100% limpio porque puede haber algo que no haya visto, pero te permite corregir muchísimas erratas.
Entonces este es un paso fundamental para nosotros a la hora, antes de hacer cualquier tipo de análisis con datos públicos o datos que hemos extraído del PDF o cualquier dato, como muchas veces los datos en origen están mal, antes de empezar a trabajar con estos datos y empezar a sumar cosas o analizar cosas, siempre tenemos que asegurarnos que los datos estén limpios, que se dice, ¿no? Como que una empresa esté siempre con el mismo nombre. Entonces, para nosotros esto es fundamental. Y sí. Y una pregunta, ¿es el nombre o puedes tener no, muy buena pregunta además, porque te lo descargas. Sí. En el interfaz aquí es un navegador de internet, pero es porque está corriendo en tu ordenador, pero tú te conectas a tu programa que está corriendo en tu ordenador, con lo cual en ningún momento salen los datos de tu ordenador, con lo cual es totalmente confidencial y totalmente seguro. Y está lo pregunto porque fue una propuesta durante la pandemia. Nosotros teníamos que correr mucho en la depuración de datos, sobre todo en terceros, y a veces el problema que nos encontramos cuando intentamos hacer este tipo de depuraciones, por un lado no tienes herramientas, que casi seguro que nos pase a la mayoría, y las que encuentras, por ejemplo la ILOG PDF, el hecho de que tú subas a un entorno que no controlas, en vuestro caso no es problemático porque ya es información en abierto, pero en el nuestro, según el contexto, podrías utilizarlo o no. Ya, sí, en el tema de los PDFs, por ejemplo, igual tú necesitas una licencia del Adobe Acrobat que es capaz de convertir estas cosas. Y luego, por ejemplo, lo que he comentado también no lo he comentado por no dispersarme mucho, pero así como os he enseñado el modelo este de Google de modelo con visión, que está disponible en el AI Studio y está en la nube, pero también ahora cada vez más es posible descargarse estos modelos, al menos algunos modelos abiertos. Pues hay una cosa que se llama, por ejemplo, Oyama, que es un programa que corres en tu ordenador y que te permite descargarte modelos, por ejemplo, los modelos de Facebook, ¿no? Que Facebook los publica de forma abierta, bueno, pues, digamos, abierto. Entonces te puedes descargar en tu portátil estos modelos. Entonces ya hay algún modelo que tiene visión incorporado, que es abierto o, digamos, gratuito, que te puedes bajar a tu ordenador y correrlo en tu ordenador en local. Entonces, si eso es algo que es importante, hay formas, igual no es tan sofisticado como el Gemini de Google, que es la última versión, pero empieza a haber cada vez más cosas que te permiten correr en el local. Te descargarías el modelo de inteligencia artificial, lo correrías en tu ordenador, asumiendo que tienes un portátil medio decente, moderno, y podrías, por ejemplo, subirle una imagen y decirle, oye, descríbeme esta imagen, o sácame el texto de esta imagen, cosas así. Y luego también hay programas de OCR de código abierto que te puedes instalar, lo que pasa es que suelen ser un poco más farragosos de instalar. Pero, por ejemplo, en la comparativa esta que he puesto antes de OCRs, hay algunos que te puedes descargar que son gratuitos. Aquí. Lo que yo no sé es conversores de PDF, por ejemplo, a Excel, que puedas correr en tu ordenador y que sean gratuitos, no sé si hay. Sé que hay con licencia en Adobe Acrobat, por ejemplo. Pero bueno, sí, o sea, entiendo que a veces tenéis unas restricciones adicionales que nos permiten usar cosas. Pero una de las preguntas, sí. Claro, yo lo propuse, pero necesitaba que alguien auditase dentro de mi organización, que no tuviese puertas, que no se estuviese comprometiendo los datos. Además, esto lo puedes correr con el internet apagado, digamos, y te aseguras que no. Sí. Y el programa es el Tabula. Sí, el Tabula es uno de los que menciono en el comparador este. Sí, Tabula está bien. Vale. O sea, yo por ejemplo tengo algunas librerías que lo permiten hacer, pero son más de programar, pero sí, Tabula es uno de los, y es uno de los que está, de los primeros que aparece en la comparativa esta. Vale, sí. Más que una pregunta, era una petición si podías dedicar unos minutos. Como el congreso se titula Una experiencia colaborativa, pues si podrías un poco contar cuál es la experiencia que tenéis, porque muchas veces en las páginas de datos abiertos o de transparencia la administración dice, dime qué quieres, voy a tener en cuenta tus deseos, o hasta qué punto hay cero colaboración, 1, 10. Claro, o sea, yo me quedo con el gorro de voy a dar un taller práctico, no me quedo con el gorro de activista. Si vengo con el gorro de activista, yo me paso el día luchando con las administraciones. Me paso un día luchando con las administraciones con la ley de acceso a la información, que ya me impone ciertas obligaciones y aún así no las cumplen.
entonces tengo que ir al Consejo de Transparencia, tenemos ahora como 6 juicios, hemos llegado al Tribunal Supremo para que sea un drama. Y en los portales de datos abiertos es peor en el sentido que ahí no hay ninguna obligación, que tú puedes hacer una sugerencia de decir, me gustaría que se libraran los datos de los horarios de los autobuses, y como ahí no hay ninguna obligación legal, bueno, entonces ahí posiblemente si son los horarios de autobuses que no tienen ningún pincho político, o sea, que no tienen ningún riesgo, pues igual te lo dan, pero nosotros, por ejemplo, que pedimos las agendas de los altos cargos, o qué sé yo, los nombres del personal eventual, o sea, cosas un poco, lo que nosotros pedimos nunca nos lo dan, porque pedimos cosas un poco sensibles. Es verdad, también, o sea, a nivel estatal, también, por ejemplo, poniéndome el gorro de activista un momento, el gobierno actual y el anterior lleva muchos años diciendo que España era una potencia en datos abiertos porque teníamos más portales que nadie, y dices tú, pero esto no es una métrica interesante, lo interesante será ver qué hay dentro de los portales, pero era como, tenemos 45 portales, y lo que ha hecho, por ejemplo, el portal nacional, en mi opinión, es amalgamar todo lo que ve por otros lados, pero muchas veces el conjunto de datos que ves es un PDF horroroso que han subido sin pensar. O sea, hay muchísimo ruido y muchísimo bulto, pero muy poca calidad de información pública. Entonces, mi experiencia como activista con los datos abiertos es mala. En España es muy mala. Por eso hemos acabado extrayendo información del BOE y extrayendo información de servicios de información, porque lo que queremos como dato reutilizable no está. Ese es mi... sí. Claro, la plataforma de contratación. De forma que tú puedas utilizar, yo no sé si hay una dentro de la ley o algo que tú puedas utilizar, porque no es lo mismo un PDF, como dices tú, que no es... Claro, pero es que en los portales de datos abiertos cabe todo. O sea, de todas formas, depende mucho de la administración. Por ejemplo, Euskadi fue muy pionero con el tema de los datos abiertos, Aragón, luego Castilla y León también se ha puesto mucho las pilas. A nivel municipal, por ejemplo, Madrid lo hace muy bien y está ahí. Entonces, depende mucho de la administración, también depende mucho de la persona responsable que hay detrás, que luego se va la persona y decae todo. Es una situación como muy frágil. Pero a nivel nacional, por ejemplo, nuestra experiencia es mala. Los ministerios hacen un poco... O sea, la administración central para nosotros es la más complicada en estas cosas. Y entonces el problema es que muchas veces se publican como datos abiertos, como un conjunto de datos abiertos algo. O sea, por ejemplo, no tengo la imagen, pero... bueno, de hecho va a estar aquí. Hay un ejemplo de los presupuestos generales del Estado. Publican una cosa en CSV, que no tengo la imagen, pero que no es un CSV, es la página web tal cual, puesta en un fichero separado por comas, pero con todas las cabeceras y dices, esto no es un CSV. Entonces, el problema es que es muy fácil como marcar la casilla de yo publico y publico algo, pero en la práctica la calidad es muy irregular. Desgraciadamente, porque no hay una ley concreta que te diga tienes que publicar los presupuestos así. Entonces, el caso de los datos de contratación es un ejemplo de los mejores ejemplos, en el sentido que al menos, es verdad que es un formato muy complicado, pero al menos está definido, hay una especificación, y dices, bueno, al menos está para la administración central, no para todas las... Bueno, bien, está. El problema es que la calidad de los datos dentro a veces deja que desear por eso, porque a veces la fuente no es buena y entonces simplemente ellos transmiten la información y la calidad no es buena. Pero eso es de los pocos ejemplos buenos de gran volumen de datos estructurado y bien utilizado. Muchas veces alguien coge un PDF, lo sube y lo pone en el portal de datos abiertos y llega tan ancho, desgraciadamente. Pero bueno, es... Pero si quieres hacer un estudio un poco más retrospectivo, solo cuenta en principio con 5 años en el portal de contratación, con la información. Sí, o sea, nosotros hemos pedido que haya más, pero bueno, al menos están los últimos 5 años. Luego hay un problema pues, bueno, de distinta calidad de los datos, dependiendo de la fuente. O sea, hay cosas que mejorar, pero al menos es un primer paso y ha mejorado mucho en los últimos años. Pero en otras áreas, por ejemplo, los presupuestos, que es lo que os voy a contar ahora, lo tenemos que sacar un poco todavía a mano. Sí. Sí, mira, que nosotros que trabajamos en la Administración General del Estado y además tenemos datos y nosotros trabajamos en publicaciones y todo esto, a mí la sensación que me da es que cuando salió la legislación se hizo como mucha hincapié, ¿no?, en que publicáramos los datos y es como, hay cierta dejadez en ese sentido. Es decir, que
sea, nosotros venimos del Ministerio de Presidencia, que es el editor del BOE. El BOE Sí. edita, pero Sí. quien le da el texto es Presidencia. Y el BOE que tiene mucha fuerza y tiene mucha, no sé cómo deciros, tiene mucho dinero, tiene mucho más músculo que el propio Ministerio, podría hacerlo, ¿eh? Podría Bueno, trabajar en mucho porque tiene mucho. Bueno. Pero yo creo que fíjate que es como que hay veces que en la administración tenemos como muchos frentes, PIN, la accesibilidad, los datos abiertos, no sé qué, la reutilización, y es como que ¡pum! Sale, ¡ay sí, reutilización! Y todos vamos, y de repente te olvidas. Y ya no vuelves a pensar nunca más porque ha salido otro punto donde tú vas Ahora es la corriendo. inteligencia artificial. Y antes fueron las ciudades inteligentes. O sea, yo he vivido 3 olas yo he vivido todas las olas del hype. Sí. Entonces, hace 12 años el datos abiertos era lo más. Entonces, todos los municipios querían tener un portal de datos abiertos que decían, pero ¿por qué no lo publicáis todos juntos? Entonces, todo el mundo quería un portal, fue una locura, había portales por todas partes y lo importante. Había un ejemplo clamoroso de habían cogido el anuario estadístico de una ciudad que no nombraré, o igual sí, Córdoba. Cada página del anuario estadístico la habían escaneado y la habían puesto como un dataset. Entonces tenían un dataset que era población de entre 15 y 25 años, masculina, no sé qué. Y era eran unas barbaridades. Entonces eso ha pasado. También es normal que cae un poco la ola, ahora queda un poco la utilidad real, pero sí, pero se han quedado como estructuras ahí un poco vacías a veces y por ejemplo, ya digo, hay administraciones, Aragón, Madrid y tal cual, que se lo toman en serio y lo mantienen, pero otras simplemente están dejando los portales morir, porque también es muy importante, si todo el dinero te lo has gastado en hacer el portal y no en el proceso y en tener la infraestructura detrás, por eso yo siempre digo que somos muy fans de los archiveros y de que haya procesos bien y de que la contratación sea toda electrónica, que estén los procesos automatizados y digitalizados y que vaya todo directamente al portal de datos abiertos. Porque si tiene que haber una persona descargando los datos a final de mes y subiéndolos al portal, No se hace, no. esa persona llega un momento que dice, oye, yo es que todo estoy ocupado. Entonces, ese es el problema, que se creó mucha estructura que luego se ha quedado un poco, se pudre y no se mantiene porque no se ha invertido donde se tenía que haber invertido. Sí, de hecho nosotros publicábamos una memoria que tenemos en XML y la hemos dejado publicar, porque es una cosa que tú, bueno, pues sí, la publicas porque te están diciendo que la publiques, entonces en un momento dado es como que... Sí, que también te digo, si dejas de publicar algo y nadie te lo pide, oye, pues no lo publiques, yo digo igual. Sí, pero que es un poco como de mi mala intención, es como de dejar, ¿no? Sí, no, pero es eso, si no se ha hecho bien con una estructura pensando en que va a haber un proceso y que esto se tiene que mantener, son cosas flores de un día, que un día se pone de moda y otro no sé qué. Entonces, nosotros seguimos luchando porque se publiquen ciertas cosas que sí queremos utilizar, pero sí, el entorno, digamos, es muy irregular y preguntabas por nuestra experiencia hablando con la administración central es muy mala. Lo siento, pero no me ha funcionado. Pero oye, ¿no? Si es que hay que decirlo, porque Sí. ¿no? Pues si es mala, además, mala, y si hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ello. Sí, o sea, eso ya te digo, nosotros nos dedicamos a hacer 200 preguntas al año para tantear y tal y cual, y bueno, o sea, nosotros ahora llevamos meses intentando conseguir listas de personal eventual, nos dicen que es imposible, o sea, bueno, tenemos 1000 batallas. Sí. Pero bueno, pues voy a contar 2 últimas batallas, porque hasta ahora, bueno, o sea, son 2 ejemplos concretos del tipo de cosas que de otras 2 formas que tenemos de extraer información, por si es útil. Una es, nos preocupaba mucho, esto es una obsesión mía, el tema de los presupuestos generales del Estado, porque hay como miles de cifras y no se entienden, y es como 1000 millones por aquí y por allá, ¿esto cuánto dinero es? Entonces queríamos hacer, hicimos una web llamada Más Impuestos, donde puedes ver desde hace los 15 años de los presupuestos generales, la evolución de los ingresos, los gastos, las comunidades autónomas, etcétera, y muchísima información, hasta muchísimo detalle. Pero, ¿de dónde sale esto? Bueno, nos cansamos de pedir la información a Hacienda, pero Hacienda publica un fichero zip una vez al año de 600 megas con decenas de miles de ficheros HTML con unos nombres fascinantes que tienen una lógica, una vez que la entiendes, tiene una lógica. Entonces, cada uno de estos ficheros es una página web, es un fichero, es esta página web con los números, distintas formas de desglosar cada organismo, cada programa, cada artículo de código económico. Este es como un puzzle, pero bueno, tienes toda la información como en trocitos, con todo el detalle.
El problema es eso, que es un HTML, porque luego han añadido un CSV que es horroroso, que no se puede leer. Entonces, si sabéis cómo el código HTML, o sea, cuando veis una página web, sabéis que podéis en el navegador hacerlo de ver código y veréis algo que se parece a esto, menos feo, porque este es un ejemplo de lo horroroso que es esta página. Pero básicamente tiene unas etiquetas que dicen esto es el título, este es el párrafo, esto es un enlace, ¿no? Entonces, no sé si es algo que veis en vuestra formación, en vuestro día a día, pero si sabéis entender la estructura del HTML, que no es tan difícil, podéis hacer un programita o hay distintas herramientas que os permiten decir extráeme de esta página web la segunda fila de la primera tabla, la tercera columna. O todo lo que esté en negrita, o sácame de todos los enlaces, sácame las URLs a las que apuntan, ¿no? Entonces, estos son 2 líneas de código y ahora, hoy en día con ChatGPT o cualquier cacharro de estos te lo puedo hacer porque es sencillo. Entonces, si tenéis un conjunto de páginas web, como es este caso, de ficheros HTML, digamos, no páginas web, ficheros HTML con su código dentro, podéis hacer un programa que, bueno, este es un ejemplo concreto, pero no os preocupéis por esto. Pero podéis hacer un programita que analiza el código HTML y extrae la información que necesitáis, ¿vale? Entonces es posible que os lleguen un montón de ficheros de memorias que han hecho no sé dónde, o que son ficheros, puede que os llegue un volumen enorme de ficheros HTML y aprovechando el hecho de que el HTML es un formato estructurado, si lo entendéis un poco podéis extraer la información que queréis de ahí. Y esto es el paso previo a esto que es lo último que os voy a contar, que es, creo que es la hora de... Sí, justo. Lo último que os iba a contar es, este ejemplo de los presupuestos generales del Estado eran ficheros HTML que yo me había descargado, pero puedo ir un paso más y hacer un programita que se conecte a Internet, se descarga una página web y va navegando por Internet para extraer información, ¿no? Esto es un poco lo que hace Google a nivel general. Google se descarga todas las páginas de Internet y coge el texto y lo indexa para hacer un buscador, pero si tú quieres hacer algo, si tú quieres una información precisa, concreta, tú puedes ir a la página donde está y extraer justo lo que te interesa, ¿no? Entonces nosotros, esto que se llama, en inglés se llama scraping, que es como rascado de la web, ¿no? Es ir a una web y rascarle la información que te interesa. Entonces nosotros lo hemos usado muchísimo para sacar información de muchos sitios. De hecho, algunos portales de contratación que no están integrados en la plataforma central, tenemos que ir a la plataforma de contratación y hacerlo así. Pero por poneros un ejemplo más reciente de lo que hemos hecho, nos interesaba mucho, y además creo que es muy interesante, porque mucho de lo que hacemos nosotros, o lo que intentamos hacer nosotros, es poner cifras o intentar aportar un hecho o que yo entiendo que también es un poco el espíritu del archivero, es el ir al hecho, a decir, no, la realidad es esta. Cuando hay un discurso o una sensación difusa, entonces hace unos meses la sensación era, no hay citas en la Seguridad Social, tengo que tramitar mi pensión o tengo que pedir el ingreso mínimo vital, no hay cita, y todo el mundo nos decía, es que no hay cita, es que no consigo cita. Pero esto es una sensación difusa que siempre se puede decir, bueno, es que no has mirado lo suficiente o te has quejado, no sé qué. Lo que intentamos es bajar esto a la realidad y decir, no, es que realmente no hay citas. Entonces lo que hicimos fue un robot que iba a la página web de la Seguridad Social, donde tenías que poner tus datos y decir para qué querías la cita, tal y cual, y le dabas a Enter, que llevaba, bueno, ibas como recorriendo varias páginas y decías, estoy en Pamplona, o estoy en Navarra, no sé qué, oficinas de la Seguridad Social en Navarra, ahí está. Y en esta, ¿qué citas tienes? Y ibas y decías, no, esta no hay cita en todo el mes, aquí tienes una dentro de 10 días, claro. Entonces el robot lo que hacía era, 3 veces al día, recorría todas las oficinas de la Seguridad Social en España y extraía todos los datos, pues con estos sistemas que os digo, de entender lo que es el HTML y de poder recorrer la Internet. Y entonces con eso pues hicimos un artículo que lo publicamos en El País, donde demostramos que, no recuerdo qué mes fue este, no sé si fue agosto, no recuerdo qué mes era, que durante todo un mes en muchas provincias de España no había una sola cita para acudir a la Seguridad Social, ¿no? Que era un problema político y tal. Entonces, no sé si vosotros, entiendo que en vuestro día a día de archiveros igual no sé si esto os aplica porque no sé si vais a tener que ir afuera a sacar información, pero lo que sepáis que igual que podéis sacar información del HTML, podéis hacer programas que vayan a Internet a determinadas páginas y que hagan determinadas interacciones y se
se descargue la información que quieren. Generalmente yo aquí cuando explico esto a los periodistas les digo, echaos un amigo informático o aprender vosotros a programar un poco. Hoy en día, tal como están las cosas, aprender a usar un cacharro de inteligencia artificial con un poco de sentido para entender un poco lo que te dicen, puede que sea una opción viable. Pero vamos, si no, siempre podéis recurrir a un informático que tengáis a mano y que, porque no es tan difícil hacer esto, si tenéis un poco de base tecnológica o un poco de conocimiento no es difícil y os permite sacar información, como habéis visto, como de una piedra, digamos, ¿no? De PDFs difíciles, de páginas web, de cosas así. Y este es un poco lo que os quería transmitir es, yo soy consumidor de información, respeto mucho a los archiveros, trabajamos a menudo en condiciones complicadas contra la administración, que no nos lo pone fácil, entonces igual espero que algo de esto sea útil. Y no sé si tenéis alguna pregunta para terminar. Gracias.